Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Momento de informaciones económicas en la pantalla de Telesur. Les saluda Luis de Jesús de inmediato. Revisamos titulares. Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pone en marcha un nuevo programa social para impulsar la vivienda popular y evitar que la fuerza pública quede sin techo. En nuestra arista económica de hoy hablamos de la cruzada privatizadora que emprendieron las élites financieras después de la crisis de los años 80. ¿Qué impacto tuvo en la economía de hoy? En breve le contamos. Y en Economía 360, Theresa May llega a una Bruselas hostil para sus aspiraciones de renegociar el acuerdo del Brexit. El Consejo Europeo afirma que no tiene ninguna oferta nueva para la Premier. ¿Qué tal? Con América Latina en perspectiva y hablando de México, damos inicio a esta edición de Impacto Económico. El presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, lanzó este miércoles un nuevo programa social destinado a impulsar la vivienda popular. De acuerdo al mandatario, muchos trabajadores han expresado preocupación porque no dejan de pagar los créditos para viviendas y, sin embargo, siguen en condiciones precarias por algunos compromisos. El nuevo gobierno prevé brindar mayor seguridad a la fuerza laboral, impidiendo desalojos por impagos. También les dará la oportunidad para terminar de abonar y recibir las escrituras de propiedad de sus casas. El plan se enmarca en el combate gubernamental contra la corrupción y el mandatario ha instado también a Carlos Martínez, el jefe de Infonavit, a explicar los alcances del programa social que comenzó a operar con estudios en zonas residenciales. Una investigación reciente de la Infonavit detectó que en muchas zonas del país se construyeron asentamientos sin contar con servicios de agua y electricidad. El gobierno de la Federación Rusa otorgó un crédito a Cuba para el desarrollo sostenible de su defensa militar. El viceprimer ministro ruso Yuri Borisov expresó que se trata de un acuerdo valorado por 38 millones de euros. El funcionario agregó que el financiamiento ha sido finalizado y que los documentos ya están firmados. También se han establecido los parámetros para la cancelación de intereses, el calendario de pagos y la moneda en la que se efectuarán las devoluciones. El crédito ruso se destinará al desarrollo de la cooperación tecnológica y la prestación de asistencia técnica para la parte de Cuba. El acuerdo intergubernamental sobre cooperación técnico-militar con La Habana data del año 2006. Y hablando de Cuba, también le contamos que Cuba y la Comisión Económica Euroasiática abogan por una mejor colaboración. Vamos a revisar la información que tiene el portal de la agencia Prensa Latina sobre esta materia. Las potencialidades de la colaboración en materia industrial y biotecnológica entre Cuba y la Comisión Económica Euroasiática centraron el inicio de la primera sesión de la Comisión Conjunta entre las partes que se inauguró este miércoles en La Habana. De acuerdo al Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, la cita está llamada a ser la primera de varias sesiones que permitan establecer las bases sólidas para desarrollar la colaboración en beneficio mutuo. El intercambio entre las partes creció en 2017 un 15% y al cierre del año pasado se registró un incremento de 7%. Los representantes euroasiáticos reconocen en materia de colaboración que existen potencialidades inexploradas, como por ejemplo la biotecnología, la farmacéutica, la industria química, el petróleo y la minería. También consideran importante diversificar la colaboración en el sector financiero con naciones como Kirguistán, Armenia y Kazajistán. Y la precarización laboral parece ser el pan de cada día, debo decir, para miles de trabajadores en Honduras. Esto se lo comentamos según el informe anual emitido por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, que se lo mostramos a continuación. El número de personas asalariadas en el sector privado ascendía a 1.538.312 personas,
de las cuales el 43% no llegaban a percibir el ingreso mínimo mensual. Esto quiere decir que el sector privado le incumple a 635.000 trabajadores del país con el salario mínimo, que por derecho les corresponde. De acuerdo a la Secretaría del Trabajo, el incumplimiento estaría vinculado con los ajustes al salario mínimo realizado desde 2009. Antes de este año, es decir, en 2008, la tasa de incumplimiento del salario mínimo ya alcanzaba el 16,6%. Pero en 2017, dicho índice tuvo un repunte máximo de 45,5%, periodo donde el país además registró una expansión de su Producto Interno en 4,2%, según el Ministerio de Finanzas. El estudio revela que la clase trabajadora más afectada por esta situación es la joven, donde el 56,16% no se les pagó el ingreso mínimo mensual a lo largo de 2018. Igualmente, las actividades del sector privado que aglutinaron mayor incumplimiento sobre el pago de salario mínimo fueron comercio, hoteles y restaurantes, industria manufacturera, agricultura, silvicultura, pesca, caza y construcción con el 84,86% de los trabajadores. Y en otros temas, Venezuela sigue consolidando sus relaciones bilaterales con Irán. Vamos a revisar el Twitter de la cuenta oficial del vicepresidente sectorial para la planificación del país suramericano, Ricardo Menéndez. Ahí lo tienen en pantalla, para su referencia. La reunión de trabajo Comisión Mixta de Alto Nivel Irán-Venezuela, cooperación industrial petrolera, complementariedad productiva en el marco de las relaciones geopolíticas del Plan de la Patria, con los lineamientos precisos del presidente Nicolás Maduro para el desarrollo soberano. Esa es la información que publica a esta hora en su cuenta oficial en Twitter el vicepresidente sectorial Ricardo Menéndez de Venezuela. Momento de hacer una primera pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso abrimos nuestro expediente económico y hablamos de la cruzada de privatización que se instauró en la década de los 80 luego de la crisis de aquellos años. Esto y más a la vuelta, ya venimos. Momento de abrir nuestro expediente económico. En los años 80 se planteó la privatización y la minimización del Estado como la solución a la crisis de aquel entonces. El transporte, la electricidad, el agua, la educación e incluso el sistema de pensiones, todos estos sectores se vieron impactados. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la USAID e incluso el Instituto Cato, entre otros organismos, se embarcaron en unos jugosos negocios. Las élites financieras, por su parte, comenzaron a lucrarse con los ahorros de los trabajadores. Luego de 40 años nos hacemos la pregunta, ¿qué nos ha dejado esa cruzada privatizadora? Acá, datos aportados por el CELAC. La privatización del sistema de pensiones cobró especial importancia en la década de los 80, tanto por su novedad como por lo arriesgado. Nadie sabía qué consecuencias podría traer, pero como en todo experimento, aquellos más débiles fueron los primeros en probarla. El Chile de Augusto Pinochet fue la primera experiencia y desde ese momento, entre el año 1981 y 2014, 30 países privatizaron total o parcialmente su sistema de pensiones. De ellos, 14 fueron de América Latina, 14 de Europa del Este o la antigua Unión Soviética y 2 de África. Al mudar del sistema público hacia la capitalización individual, los trabajadores dejaron de ser ahorristas con un beneficio definido y se convirtieron en inversionistas desinformados, obligados a aportar, sin certeza del rédito que recibirían en el futuro, siempre al vaivén de los riesgos del sistema financiero internacional. El neoliberalismo llevó a la sociedad a firmar un cheque en blanco, pero el experimento resultó tan mal que de los 30 países señalados, 18 ya han revertido la privatización y muchos otros han tenido que introducir reformas para poder sostener el descontento social. El Banco Mundial ya no la recomienda, ha dejado de hablar de esta. Su agenda institucional ha abandonado la privatización de las pensiones y ha minimizado el equipo dedicado a dicha tarea.
A pesar de aquello, ni los diarios, revistas o analistas hablan de su fracaso. De hecho, el Instituto Cato sigue saliendo en su defensa, quitando responsabilidad al modelo, como siempre, y entregándolo a los individuos o a las circunstancias. Esta omisión intencionada del rotundo fracaso hace que las presiones nacionales por la privatización sigan vigentes, peor aún en América Latina, donde las ideas del libre mercado han vuelto a florecer y existen dificultades para financiar los programas sociales. Ahora bien, ¿qué ofrecieron los privatizadores y qué efectivamente fue lo que ocurrió? Vamos a ver. El famoso epitafio "La crisis de la vejez" terminó siendo tan poderoso en el debate público y tan grande la pereza de los gobiernos neoliberales por cambiar la situación, que la privatización fue declarada como la única opción para corregir algunas cuestiones. La baja tasa de cobertura de seguridad pública dejaba a grandes porciones de la población por fuera del sistema y lo hacía insostenible en términos financieros. Prometían que con los incentivos correctos de mercado, las tasas de cobertura se incrementarían, haciendo sustentable al sistema. La pensión pública era una porción muy baja del salario de referencia. Supuestamente esto cambiaría, ya que al ser individual la capitalización, habría mayores tasas de afiliación, contribuciones y rendimientos. La injusticia y el atentado contra el esfuerzo personal que traía el sistema público serían solucionados con la cuenta individual, pues incentivarían el ahorro y, por ende, un mejor rendimiento de la pensión en la vejez. Con una caja individual, cada uno ganaría lo que contribuía, y así se estimularía el ahorro, la inversión y el crecimiento. La presión sobre la caja fiscal hacía que el Estado se encontrase supuestamente en un estado de asfixia para cubrir las pensiones. Esto se reduciría al momento de pasar al sistema privado, sin que dicha transición fuera tan costosa. Los costos administrativos de manejar el sistema público eran excesivos, producto de la ineficiencia del monopolio estatal, y por lo tanto, con un sistema privado los costos se reducirían como consecuencia de la competencia entre diferentes administradoras de fondos de pensiones. El sistema público de pensiones era un botín político y la seguridad estaba capturada por intereses que no garantizaban resultados y rentabilidad para los ahorros. Esto cambiaría producto de la virtud más grande de lo privado. El interés individual coincide con el interés colectivo. Finalmente, la privatización traería un objetivo colateral, no menos importante, como el aumento del ahorro y el desarrollo de un sistema financiero más maduro que ayudaría a financiar las grandes tasas de inversión que todos los países en desarrollo demandaban para transformar su estructura social. Finalmente, estas fueron las consecuencias. La tasa de cobertura, el porcentaje de afiliados de la fuerza laboral, se redujo o se estancó después de la privatización en la mayoría de los países. En Argentina pasó de 46 a 35% entre 1993 y el año 2002. En Chile cayó de 64% en 1980 a 61% en 2007. En Bolivia y Colombia las tasas se estancaron después de la privatización hasta el 12 y el 28% respectivamente. En promedio, en 9 países de América Latina, la tasa decreció de 38% antes de la privatización a 27% para el año 2002. La tasa de reemplazo sufrió un duro revés desde la privatización. Bolivia alcanzó una tasa de reemplazo del 20% del salario promedio. En Chile, las proyecciones para 2025-2035 indican que la pensión mediana alcanzará tan solo el 15% del ingreso de referencia. Tan mala es la situación en Chile que el Estado tuvo que crear una pensión solidaria financiada por todos los chilenos. La privatización ofreció ser la solución, pero en la práctica entrega pensiones de miseria. La equidad de género fue seriamente herida y la inequidad para las mujeres se exacerbó. El sistema privado exigió un mayor número de contribuciones para acceder a una pensión mínima, lo cual afecta desigualmente a las mujeres que han tenido históricamente menos oportunidades en el mercado laboral y cotizan menos años. En muchos países se suprimieron los mecanismos de equidad del sistema público, como por ejemplo reconocer el tiempo por cuidado de los hijos. En Bolivia, la proporción de mujeres que reciben una pensión contributiva cayó de 23% a 12% entre 1995 y 2007. Cuando se prometió la privatización, se dijo que este costo no sería demasiado alto. No fue así. Para Bolivia se dijo que la transición costaría 0,2% del PIB y en realidad costó 1,7%,
8 veces más. En Argentina se dijo que sería 0,2% del PIB y fue 3,6%, 18 veces más que lo proyectado. En Chile representa hasta ahora el 4,7% del Producto Interno Bruto. Esta mala proyección causó presión en los presupuestos y fue una de las razones por las que el Estado, en algunos países de América Latina y Europa, regresó la vista a la estatización de las pensiones. Los costos administrativos supuestamente también iban a minimizarse. El Estado obeso era un monopolio ineficiente. Al dejar que entren al mercado varias administradoras de fondos de pensiones, traerían la competencia necesaria para minimizar los costos. Tampoco fue así. Todos los costos aumentaron luego de la privatización. Y ahora bien, para concluir, hay que decir que el déficit en los fondos de reserva de los estados y el envejecimiento de la población genera aumento de pensionistas. Y son tan solo algunas de las excusas para presentar los sistemas privados como lo mejor, la más rentable y segura opción para vivir una vejez digna. Pero, evidentemente, la privatización de las pensiones ha sido un ensayo mal logrado. Se demuestra nuevamente que la ineficiencia fue solo una justificación para lucrarse con los ahorros de los trabajadores. Ahora bien, la evidencia es categórica en todo ello. Todo lo que prometió el neoliberalismo no se ha cumplido, al menos para los ahorristas. Con esto hacemos una segunda pausa. Aquí en Impacto Económico, al regreso revisamos Economía 360, el Brexit que está en boga de todo el mundo. La primera ministra Theresa May regresa a Bruselas este jueves para volver a renegociar, pero el Consejo Europeo dice que no hay renegociación. Esto y más a la vuelta. Hablemos ahora de Europa. A pocas horas de que la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, llegue a Bruselas, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, reiteró que la Unión Europea no reabrirá las negociaciones para el acuerdo del Brexit. Tusk dijo que los países miembros de la Unión no tienen ninguna oferta nueva, en sus palabras, para May y su acuerdo de divorcio. Y añadió que espera que la primera ministra haga una sugerencia realista sobre cómo superar el impasse en el que se encuentra el proceso de salida. May además regresa de nuevo este jueves a Bruselas con la intención de renegociar el acuerdo del Brexit y busca también reemplazar la salvaguarda irlandesa por soluciones alternativas, soluciones que no ha dicho cuáles. Una concesión que será muy difícil para Theresa May, pues Bruselas defiende la salvaguarda y alega que es necesaria para mantener el proceso de paz tanto entre Irlanda como Irlanda del Norte. Permítame recordar que el Consejo Europeo de diciembre decidió que el acuerdo de retirada no está abierto para la renegociación. Espero que mañana podamos escuchar a la primer ministra May una sugerencia realista sobre cómo poner fin al punto muerto, en el que el proceso de retirada ordenada del Reino Unido de la Unión Europea se ha encontrado tras los últimos votos en la Cámara de los Comunes. La principal prioridad para nosotros sigue siendo el tema de la frontera en la isla de Irlanda y la garantía de mantener el proceso de paz de conformidad con el acuerdo de Viernes Santo. No hay espacio para la especulación aquí. La Unión Europea en sí misma es ante todo un proyecto de paz. No apostaremos con la paz ni pondremos una fecha de caducidad en la reconciliación. Y es por eso que insistimos en el respaldo. Y ahora bien, críticos del acuerdo del Brexit de la primera ministra Theresa May lanzaron una propuesta comercial alterna para que el Reino Unido mantenga acuerdos con la Unión sin tener que permanecer en la unión aduanera del bloque comunitario. El exsecretario británico del Brexit, David Davis, dijo que el plan alterno tiene como objetivo reducir las fricciones comerciales entre la Unión Europea y Reino Unido, que después que este último abandone el bloque comunitario el próximo 29 de marzo como se tiene previsto. Por lo tanto, Davis sugiere que Reino Unido debería adaptarse a los intereses de la Unión mediante el establecimiento de políticas de competencia y en el comercio, así también como el fácil acceso a las visas de negocios temporales. La propuesta comercial también le permitiría al Reino Unido buscar otros acuerdos de libre comercio, entre ellos el acuerdo comprensivo y progresivo para la Asociación Transpacífico. Momento de revisar los indicadores del precio del crudo al cierre de la jornada de este miércoles. Ya cuando estamos a mitad de semana laboral,
Lo hacemos con nuestra realidad virtual, ahí lo tienen en pantalla. Iniciamos con el precio del intermedio de Texas, el WTI, que marca al cierre de este miércoles $53,96 y bajó 0,50%. Vamos a revisar ahora el barril del Brent de referencia en Europa, lo tienen en pantalla, marca $62,60, perdiendo en su caso 0,59% frente a la jornada anterior. Y culminamos entonces con el crudo venezolano, que marca hoy 374,45 yuanes, ha mantenido su precio estable desde el inicio de la semana. Así llegamos al final de esta edición de Impacto Económico. Como siempre, síganos en redes sociales, en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpacto. Hasta la próxima.